Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.live. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, decíamos la semana pasada que en concreto la economía no debe, o por lo menos no debería ser el problema para el gobierno de Pedro Castillo, del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Lo que es evidentemente un problema es la política, y en función pues a estos parámetros tenemos que hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva del BCR, pues debe quedarse en el puesto y debe continuar y prolongar su mandato por lo menos por unos 2-3 años más, de ser posible? En realidad, Julio Velarde debería quedarse como presidente del BCR no por Julio Velarde, no tanto por Julio Velarde, sino por el abanico tan austero, tan, falto o carente de herramientas, no solamente morales, sino académicas, que se está proponiendo, ¿no? Un abanico proponiendo para el directorio del Banco Central, a eso me refiero. Un abanico austero, ganapán, y que está colgado a la vocación vinculada al favor político, ¿no? Es decir, se está perpetuando lo que se hizo en el 2016, cuando el directorio del Banco Central de Reserva se convertiría en una suerte de puerta giratoria o cámara de compensación de favores políticos, ¿verdad? Y es que estas dos dimensiones son un riesgo, son un peligro inherente para o sobre la no solamente política económica, sino la independencia del BCR. Una independencia que ha pues logrado una estabilidad monetaria, una estabilidad en los mercados bancarios, en los mercados de crédito, una estabilidad para lograr un margen de maniobra muy decente para operar, por ejemplo, sobre fluctuaciones del tipo de cambio, o margen de maniobra para operar sobre fluctuaciones en la formación de precios leída desde la inflación, ¿verdad? Entonces, creo que Julio Velarde salga del Banco Central de Reserva va a provocar que todo este trabajo pues se haya colocado o se podría colocar en una zona, en un tramo de peligro, en una senda peligrosa, ¿verdad? Porque vamos a ver también cuál es la oferta, pues por ejemplo la oferta de directores que ha suministrado, ¿no?, el Poder Legislativo, ¿no? Son operadores de modelos de negocio mercantilistas en educación que ofrecían y ofrecen una educación bajo costo, ¿no? Ganapanes, consultores, consultores de medio rango, golpistas que, digamos, provocaron vergüenza ajena hace unos meses, llevando pues sus banderas de un supuesto fraude, economistas gestores de intereses políticos, economistas gestores de intereses partidarios vinculados a partidos políticos y economistas gestores vinculados a grupos económicos. Eso es lo que ofrece, por ejemplo, el legislativo. Lo que ofrece el ejecutivo evidentemente no va a ser mejor. Estamos hablando de más puertas giratorias, ¿no? Y evidentemente va a ser parte de la sugerencia de incluso personas que están fuera del gobierno, que están fuera del ejecutivo, ¿no? Y nadie entiende por qué tienen una tribuna estas personas: prontuariados, infractores de la ley, machistas, amigos de la violencia y del terror. Es lo que se está, sintiendo en el ambiente, ¿verdad? Pero hay un común denominador a propósito de todas estas sugerencias, un común denominador que, carambas, deja muchísimo que desear. En estas propuestas vemos una total ausencia, cero conocimiento de la economía monetaria y bancaria desde lo técnico, y también cero conocimiento de la normativa y de la ley orgánica del Banco Central de Reserva y cómo opera al interior de los mercados monetarios y bancarios, es decir, total ausencia. Y lo peor, hay un común denominador al interior de las sugerencias tanto del legislativo como del ejecutivo, donde no hay mujeres. Todos son patas, todos son hombres, es un club de Toby, All Male Panel, es patético lo que están sugiriendo. Bien, decíamos que Julio Velarde debería quedarse, no obstante, los mercados
no son o no descansan o no responden a figuras personales. Creemos que el rol de Julio Velarde en función a la política monetaria y bancaria fue clave para que tras 15 años logremos una estabilidad monetaria que se traduce, por ejemplo, en una potencia de 72.000 millones de dólares en función a las reservas internacionales netas y una potencia en función a la posición de cambio, que es la platita que tenemos para combatir fluctuaciones en el tipo de cambio desde el Banco Central, de 60.000 millones de dólares aproximadamente, alrededor de eso. Julio Velarde evidentemente no es indispensable, pero sin embargo hay que ser muy poco estratégico, para no decir tonto, para cambiar a un gestor, a un funcionario, un alto funcionario público como Julio Velarde, que además de ser meritocrático, porque la trayectoria de Velarde fue basada o se basó en la meritocracia, es un catalizador de tranquilidad en los mercados bancarios y monetarios, ¿verdad? Y cambiar a esa figura por una caterva de improvisados recomendados por un Congreso pillo y un dueño propietario del partido prontuariado, rodeado de machistas y amigos de la violencia y el extremismo, es una tremenda tontería. El riesgo es muy alto, señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Hágase cargo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas batallas que están ganando los idiotas, como dice el actor y productor Antonio Banderas. Muchas gracias. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachai.lat, tu tienda online hoy.